palabra, amén. En ese sentido, entonces, vamos a ser lavados el día de hoy con la palabra de Dios. Bien, Patricia, si le bajas un poco, por favor. Bien, hola, ahí está bien. Bien, entonces, mis hermanos, vamos todos a 1 Timoteo capítulo 6, que vamos a comenzar. 1 Timoteo capítulo 6. Si tuviéramos que ponerle un título a esta porción, 3 palabras va a resumir esta porción: testimonio, contentamiento y piedad. ¿Amén? Testimonio, contentamiento y piedad. Algo que el cristiano es llamado a hacer, es llamado a dar un testimonio de Cristo con su manera de vivir, es llamado a estar contento en Cristo, no en las circunstancias, y somos llamados a tener una vida piadosa, en el sentido de vivir realmente el Evangelio. No solamente saber, ¿no? Sino no se trata de conocer el Evangelio, la doctrina, que es muy importante. Siempre se dice que la doctrina se debe de priorizar en la predicación, y ciertamente en la doctrina, quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, de qué nos ha salvado, eso es de suma importancia. Pero si yo no muestro eso en mi manera práctica de vivir, simplemente estoy siendo un teólogo, simplemente estoy siendo un conocedor de la doctrina, entonces me estaría convirtiendo en un religioso. Entonces, aquel que solo toma la palabra de Dios como conocimiento está a un paso de ser un religioso más. Y el Señor no está buscando religiosos, el Señor está buscando que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Amén, que vivamos realmente la palabra. Bien, a manera de resumen, capítulo 5 que vimos la semana pasada, ya hace 2 semanas, dos domingos que hemos visto el capítulo 5. A modo de resumen, el capítulo 5 inicia, ¿no? Pablo hablando de cómo tratar con diferentes tipos de personas, por ejemplo, con el anciano de edad, con la anciana de edad, con los jóvenes y con las jovencitas, cómo tratar con ellos, ¿no? Y Pablo dice, no los reprendas, sino exhórtales, hace ese cambio, ¿no? La reprensión como que es para el que está en un pecado sistemático, ¿no? Porque más adelante dice, repréndelo, ¿no? Pero básicamente es la exhortación, mis hermanos. Entonces, pero lo que Pablo está diciendo, no lo deje pasar por alto, sino hazlo con honra, honrándolo a la persona, respetando a la persona. En el caso de las señoritas o las jovencitas dice, hazlo con pureza, como a tu hermana, ¿no? En el caso de los jóvenes dice, hazlo como a tu hermano. Y en caso de los ancianos, como si fuese tu padre, honra. ¿Ven? Y luego de eso también nos hablaba de cómo tratar con las necesidades de las viudas, ¿no? Y en eso Pablo aclara como que hay 2 tipos de viudas. Y viudas no solamente era aquella persona que ha perdido a su esposo, sino viuda era aquella persona que había quedado desamparada, literalmente, sin esposo, sin hijos. Entonces, en ese tipo de situaciones dice, hagan el bien, ¿no? Hagan el bien a ellos, pero también tengan mucho cuidado, porque habían algunas viudas que iban con otras intenciones, iban a buscar pareja. ¿Alguien va a ir a buscar pareja aquí? No, dicen. No, se sonaría feo, ¿no? No, venimos a buscar al Señor. Entonces, pero ahí en el contexto estaban buscando pareja, ¿no? Entonces, estas viudas dice que atrapaban por sus pasiones, se dejaban gobernar por sus pasiones, terminaban valorando todo. Entonces Pablo dice, esas no son viudas, ellas están con otra intención. Honren de alguna manera a las viudas que están viviendo una vida piadosa de oración, que están esperando en el Señor y que realmente están desamparadas. Entonces Pablo, a través de estas instrucciones que da Timoteo, nos enseña a bendecir, a ayudar. Como iglesia somos llamados a ayudar al necesitado, pero con sabiduría. ¿Amén? También hablaba un poco de cómo debe tratarse a los ancianos, ya haciendo referencia a los pastores, ¿no? O al pastor. Entonces, cómo tratar, cómo honrar, habla de un doble honor, ¿no? De una doble honra. Y veíamos de que esto tenía un sentido de respeto, y no solamente respeto, sino también en el contexto, así como decía honren a la viuda desamparada, es similar a honra a tu padre y tu madre, tienes que ver por ellos. Y le está enseñando a la iglesia a que vean por los pastores, porque dice, porque el siervo es digno de su salario, el obrero es digno de su salario. Y luego cita otro pasaje, no pongas bozal al buey que trilla. Y en todo sentido Pablo está enseñando a la iglesia a través de Timoteo a que honren a aquel que está sirviendo y le dice que está haciendo bien su trabajo de enseñanza y predicación. Ay, ya pastor, dice, el que no estuvo el domingo pasado, tal vez está pensando el pastor, entonces él pidió que lo honren. No,
Mi énfasis fue de que si tú conoces de alguna iglesia o de algún siervo que está siendo honrado, qué bien, mi hermano. Y si hay una iglesia que está honrando a su pastor de esa manera, qué bien, porque es bíblico. Lo que no es bíblico es cuando la iglesia se desentiende del siervo o cuando el siervo coge todo. El pastor coge todo y dice, no se me la vuelta de tío. Esos dos extremos son dañinos y lamentablemente el mundo observa y mete a todas las iglesias en ese mismo saco. De manera particular, en Jesús Salvador, ya les hemos enseñado muchas veces, de manera particular, específica, mi persona, yo he renunciado a ese derecho. Y no es que he renunciado porque sea autosuficiente o sea rico, porque eso no lo soy. Guapo quizás, pero rico no. Entonces, pero eso es un compromiso con el Señor basado también en un principio bíblico. Pablo cuando estuvo en Corinto y en Tesalónica, él menciona que él renunció a su derecho por la coyuntura que vivía, ¿no? Porque para distinguirse de esos falsos maestros que estaban por la lana. Y Pablo dice, yo he trabajado con mis manos y he renunciado a ese derecho, pero en otras palabras, Pablo no está renunciando a que Dios lo provea, no, está renunciando a que sea a través de la iglesia. No en el sentido de que está menospreciando a la iglesia, en el sentido de que él está deslindando de un mal testimonio que tenían los otros falsos maestros en esa zona. Y Pablo se pone a trabajar, dice, de día y noche, y aún así enseñar la palabra de Dios. En ese sentido, mis hermanos, yo considero que Dios no ha dejado de ser mi proveedor, sino que lo hace a través de un trabajo. Si para Pablo era armar tiendas, yo considero que a mí me dio ese oficio, ese don de poder enseñar en un colegio. ¿Y usted estudió para eso? No. Pero creo que Dios usa las herramientas para poderte dar un... ¿Por qué? Porque Dios no va a desampararte. Y es más, Pablo en ese mismo contexto le está enseñando a Timoteo, dice que el que no provee para su casa es peor que el incrédulo. Entonces, mis hermanos, y aclarar, eso no te hace más espiritual ni más carnal. Porque a veces se suele etiquetar, ¿no? Entonces debe ser más espiritual. No. Entonces qué carnal, porque está yéndose con un trabajo secular. No. Si en última instancia es el que provee es Dios. ¿Acaso Dios no te provee a través de un trabajo? Sí. Lo malo sería que nos provea a través de... Eso sería malo. Pero el trabajo lo ha creado Dios y no como un castigo. Es más, Pablo más a los tesalonicenses creo que dice que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Entonces, Dios no ve en el trabajo como algo malo, mis hermanos. Entonces, dicho eso, eso es lo que Pablo está enseñando a Timoteo. Entonces, pero el hecho que yo haya tomado esa decisión personal, y mismo Pablo toma esa decisión personal con los corintios y también cuando estuvo en Tesalónica, no significa que Pablo cuestionó a todos los demás discípulos que sí eran sostenidos por la iglesia, sino por lo contrario, él está animando a través de Timoteo que la iglesia honre, dé doble honor a los que trabajan en predicar y enseñar el evangelio. De tal manera que su derecho al que él renunció no lo vuelve ley, y no es ley, simplemente fue una decisión personal que él tomó. Dicho eso, también habló un poco de cómo tratar con los futuros siervos. Le dijo a Timoteo, no impongas las manos a la ligera, ¿no? Pareciera de que ya, pues, ¿no? Entonces Pablo ha corregido muchas cosas, falsos maestros, evangelio diferente, mujeres que se habían disparado y les ha dicho, cállense ustedes, hombres que estaban quedándose y les ha dicho, ustedes oren levantando manos santas, les ha dado las características de cómo deben de ser los pastores, los diáconos en la iglesia, en el capítulo 3, después de haber ordenado todo eso, ahora le está diciendo a Timoteo, y lo otro, el problema ya está, pero hay que prevenir. ¿Qué significa esto? Que probablemente se colocó a estos pastores a la ligera. Entonces a Pablo ahora le va a decir, Timoteo, tengamos cuidado, hagamos una corrección, no impongan las manos a la ligera, sino que por lo contrario, primero tienen que ser probados. Amén. Entonces eso también, mis hermanos, ese es un aprendizaje. Si tú haces una encuesta en las diversas iglesias con diversos pastores, vas a preguntar, pastor, ¿y todos los siervos líderes que usted eligió siempre le salieron buenitos? Te va a contar unas experiencias en que te va a decir, ¿qué? Sí, porque los seres humanos nos equivocamos, pero cada vez tenemos que ir aprendiendo de que, decía un pastor, ¿no? Es más difícil sacar que poner. A veces por la necesidad
tú haces esto, y luego ¿cómo lo sacas? Puedes dañar relaciones, puede dañar vidas, familias. Entonces es mucho mejor, a partir de que tuve conocimiento, entendimiento de esto, dije, Señor, ayúdame. Así Julita me digo, pastor, pero yo ya quiero pastorear, yo quiero pastorear. No, es de broma, pero cada vez tengo más cuidado, más temor de Dios, y cada vez que converso con alguien que va a servir, le digo, pon en oración, ora bien, porque el servir a Dios no es un juego, no es que yo entro, no entro, hago, no hago, no, es una convicción que debemos de tener, porque todo siervo cuando entra a servir va a ser probado, mis hermanos, no es fácil. Bien, pasamos ahora sí entonces al capítulo 6. Capítulo 6 pareciera que está cambiando de tema, pero no es así. Va a seguir hablando sobre el testimonio. Bien, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ¿qué dice? Tengan a sus amos por dignos de doble honor. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Muy bien. Lo que está diciendo, primero es que Pablo está dando por entendido que hay una esclavitud. Y no vemos a Pablo ni a Cristo de pronto levantando su cartel diciendo no a la esclavitud. Eso era parte de la vida de aquel entonces, es parte del contexto. Ellos están en este momento ellos están viviendo bajo el imperio romano, vamos a decir, y en Roma se practicaba la esclavitud. Los judíos también practicaron la esclavitud y los demás pueblos paganos también practicaban la esclavitud y era normal para la época. Muchos seres humanos eran vistos como, es duro decirlo hoy en día, quizás no es nuestro contexto, pero cuando tú eras esclavo de alguien eras propiedad de ese alguien. Y ahora dices, uy, ¿cómo se le pasó a Jesucristo? Pablo no hicieron nada, ¿no? Hubieran candidateado para derogar esas leyes, no. Su principal función fue predicar el evangelio y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque había una esclavitud mayor, que es la esclavitud del pecado. Eso no significa que Pablo o Jesús avalaban la esclavitud, pero haciendo como paréntesis, al menos la esclavitud bajo el gobierno de Israel, Dios, vamos a decirlo así, promulgó o dio leyes a su pueblo donde salvaguardaba muchos derechos de los esclavos. Y eso lo vemos en Éxodo, ¿no? Como es que de pronto muchos incluso terminaban siendo esclavos por amor y otros llegaban a ser esclavos pero porque de pronto quedaban endeudados con la persona, pero había un año del jubileo donde eran libres de eso. Pero era una especie de retribuir deudas incluso. Pero, y es más, hablaba de no tratar con dureza a los esclavos y todo lo demás, ¿no? Bueno, tendríamos que hacer un estudio del libro de Éxodo, pero podríamos decir que la esclavitud en el pueblo judío era distinto a la esclavitud de los demás pueblos, ¿no? Porque Dios había legislado. Bien, y es más, en Deuteronomio, nuevamente, Deuteronomio vemos cómo es que Dios se encarga de que los esclavos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, siempre tengan que comer. Totalmente distinto al mundo caído del que estaba alrededor, ¿no? Donde el esclavo era simplemente un ganado. Pero bueno, volviendo al tema, no ese es el tema, pero aquí estamos en un contexto donde ciertamente había esclavitud. Ahora dice, pero pastor, entonces pasemos al siguiente capítulo porque aquí no hay esclavos. Sí, ciertamente nuestro sistema de trabajo ha cambiado. Hoy en día no podemos hablar de esclavos, pero sí podemos hablar de jefe, empleado. Porque todos trabajamos para alguien más, ¿no? O sea, yo trabajo en un centro educativo donde hay promotores, hay directores y de alguna manera hay un orden. Y yo trabajo para ellos y van a remunerar que trabajo para ellos. Entonces digo, el sistema ha cambiado, más el principio que Dios enseña en estos dos versículos no ha cambiado. ¿Cuál es el principio? La enseñanza central no ha cambiado. Y vamos al texto en donde dice, hoy en nuestros tiempos esto se leería así, todo aquel que trabaja para alguien más. No estás en esclavitud, pero trabajas para alguien. No, tengo mi negocio independiente, tienes clientes y el cliente de alguna manera te paga. Hasta el taxista por un instante tiene un pasajero y ese pasajero, ¿qué? Te paga. Le estás prestando un servicio. Los que trabajamos en una empresa sabemos más todavía, incluso en las empresas hay cargos, hay jerarquías, ¿no es cierto? Gerencia, administrador y todo lo demás. Entonces todos, o Julio César está amando de, ¿tienes personal, amigo? Todavía no. ¿Quién es el jefe? ¿Alexander, Julio? Ninguno, ya, bueno. Bien, pero todos de alguna manera
trabajamos para alguien más. Y en ese sentido, entonces, esto le diríamos así, todo aquel que trabaja para alguien más, que diría, tenga a sus jefes, si quieren llamarlo jefes, supervisor, superior, gerente, promotor, ¿no? Tenga a sus jefes por dignos ¿de qué? De todo honor. En otro sentido está diciendo, hónralo. Honra a tu jefe. En el sentido de que en el trabajo muchas veces va a haber órdenes, ¿o no hay? Sí. Indicaciones. Y a veces te van a colocar un jefe que es mucho menor que tú quizás. O quizás es nuevo y tú eres antiguo. Y tú como cristiano tienes que honrar ese cargo. No, pero no me parece, yo soy más capaz. Hónralo. No, pero no, hónralo. La Biblia está diciendo hónralo. Acá el cristiano, imagínate, su amo es mundano. Él que es esclavo y es cristiano, él le podría decir, ¿por qué yo te voy a obedecer si yo soy el hijo de Dios? El dueño del oro y la plata. ¿Estaría mal? No le está diciendo defiende tu derecho ni nada de eso. Lo que está diciendo honra de todo honor, dignos de todo honor. O sea, respétalos, en otras palabras. ¿Por qué dice eso? La explicación lo da Pablo. Dice, para que todo sea, dice, para que no sea blasfemado ¿qué? El nombre de Dios y de la doctrina. Es decir, muestra tu cristianismo. Hablas de un Señor Jesús que es humilde, ¿tú eres humilde? Hablas de un Señor Jesús que tiene paciencia, ¿tú eres paciente? Hablas que tu Señor Jesús es manso, pregunta, ¿tú eres manso? Honra. Y le está diciendo honra para que el nombre de Dios no sea blasfemado, no sea mal hablado. Y tampoco su doctrina. Yo leo la Biblia. Que las personas puedan notar y digan, antes era con su manera de trabajo, una manera de cómo honramos a nuestros jefes, por ejemplo, llegar temprano. Es una manera de honrar el trabajo, por ende, al que te está dando ese trabajo. Llegar temprano es una manera de respetarlos. Esto lo digo incluso en mi centro de trabajo. Tenemos unos jefes, por decirlo así, o dueños del colegio, donde son bien nobles, no son cristianos, pero son nobles. Y a veces algunos pasan la línea y abusan, ¿cómo dice? Abusan de su nobleza. Se aprovechan. Y tú me dices, pero no nos dicen nada. No va a pasar nada, igual no te van a despedir. Sí, pero como cristiano, ¿cómo queda tu testimonio? ¿Cómo van a pensar del Dios de quien tú dices adoras? Mira, ahí está el profesor Anderson predicando con su Facebook Live, pero llega tarde. Mira, Julito está dando los anuncios al frente. Y dice, pero ese me está llegando tarde al trabajo. Pero ese es contestón. Por eso cuando le digo que haga un horno, reniega. No quiere hacerlo. O no viene a trabajar. No honra su trabajo, no honra su... Perdón que te haya colocado de mal ejemplo. Ese es un supuesto, no es así, es al revés, ¿no es cierto? Pero, entonces, normalmente debería ser al revés, mis hermanos. En ese lugar, entonces, en otras palabras, el lugar donde tú estás es para que puedas mostrar tu cristianismo, mostrar que eres un hijo de Dios, incluso con tu manera de trabajar. Cierto, esto no reemplaza la predicación del Evangelio, pero incluso tu manera como trabajas puede hacer que muchos, o algunos, o uno, se acerque a Cristo o se aleje de Cristo, viendo cómo trabajas. Que sí. Imaginemos que te conocieran de mundano, de que cuando tú no eras cristiano, y ahí sí eras el rebelde, ¿no? Si te tenían ahí era porque faltaba gente. Imaginemos, ¿no? Y de pronto ahora tú te conviertes y comienzas a ir a la iglesia, comienzas a portar tu Biblia y todo, y ellos ven un cambio. ¿Qué creen que van a pensar de tu Dios? Poderoso. Es decir, ese Dios tiene poder, ¿no? Porque mira, ahora viene temprano, ahora trabaja bien, ahora cumple las indicaciones, ahora es humilde y todo. Entonces van a comenzar, pero imaginemos lo contrario, de que te conocieron como mundano. Pero ahora tú te conviertes a Cristo y hablas de Dios y todo lo demás, pero sigues siendo el mismo en el trabajo. ¿Qué van a pensar de tu Dios? Ese Dios no tiene poder para cambiar vidas. ¿A dónde estará yendo?
Y van a hablar mal de Dios, y van a hablar mal de su palabra, y van a hablar mal de tu pastor. ¿Quién será su pastor? De alguna manera no, es la Biblia dice de Dios y de su doctrina. Entonces, mis hermanos, esto está muy unido también a lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 22 al 24. Ahí lo vamos a tener en pantalla. Mira lo que dice Pablo cuando escribe a los Colosenses. Dice, siervos, dice, ¿no? Obedeced, ¿qué dice? En todo a vuestros amos terrenales. Bueno, para nosotros los jefes, ¿ya? O empleadores. Dice, no sirviendo al ojo, o sea, solamente cuando te están viendo, como los que quieren agradar a los hombres. Tampoco se trata de que seas salamero con ellos, solo cuando te ven y después te despachas a dormir. No está diciendo eso. Entonces dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón, que dice, sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Esto lo hemos citado muchas veces, ¿no? Y a veces lo hemos citado en contexto de iglesia, ¿no? Hermano, todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor, y piensas que se está refiriendo a acomodar las sillas o limpiar la iglesia. No, se está refiriendo a cómo es que tú debes de trabajar en tu centro de trabajo. Puedes aplicarlo a la iglesia, amén. Hagamos las cosas como para el Señor, prediquemos como para el Señor, cuidemos de los niños como para el Señor, limpiemos la ciudad como para el Señor. Sí, puedes aplicarlo, pero en primera instancia Pablo lo está citando en cómo es que deben tener ellos esa actitud en su trabajo. Tienen que hacerlo, dice, no para el ojo del hombre, sino como para él, es decir, como cristiano. O sea, yo llego temprano no porque si me pusieron una cámara, un reloj o me están viendo, no, yo llego temprano porque soy cristiano. Y con mi manera de vivir voy a mostrar a mi Dios. No sé por qué estoy poniendo tanto énfasis en llegar temprano, ¿no? Tal vez porque ya tarde la iglesia, no sé. Pero ese es un ejemplo, hay otras cosas más. Entonces, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mira, dice, sabiendo que el Señor, dice que del Señor, ¿qué? Recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, dice el Señor, servís. En última instancia, porque incluso aunque tú creas que estás sirviendo por un pago semanal o quincenal o mensual que te van a dar, mi hermano, en el trabajo donde tú estás, no dejas de ser un siervo de Dios. Es decir, Jesús no deja de ser tu Señor. Y con todo lo que tú hagas, estás sirviendo a ¿quién? A Dios. Si tienes un compañero de trabajo que de pronto, no sé, ¿no? Le pasó una desgracia, algo, bueno, te ayudo si el jefe me paga. No, te ayudo porque el Señor me ha traído para eso. Te apoyo porque Dios me ha traído para eso. Entonces, mis hermanos, cuando estamos en un contexto como esto, recuerda, se trata de testimonio. Pero ahora, ¿qué pasa? Que dice, ya bueno, para ganar a mi jefe y luego algún día invitarle a la iglesia. Puede ser, ¿no? O te da roche de invitar a tu jefe. ¿Tendrías la libertad de invitar a tu jefe a la iglesia? ¿Sí? ¿Seguro? Y si viene y dice, ¿qué? Y te nos cuenta todas las que haces ahí, no, mejor no lo invito. No, o sea, debemos tener esa convicción de algún día invitarlo, ¿no? O sea, que sepan que eres cristiano. Pero imaginemos ahora, si ya es cristiano, no, pues cristiano hermanito, es el hermanito, bueno, ya, él me la perdona a todas. No, mira lo que dice el verso 2. Y los que tienen, ¿qué dice? Amos creyentes, es decir, también había amos, jefes, en este contexto que son cristianos, ¿no? No lo tengas en menos por ser, ¿qué dice? En otras palabras, no confundas el trabajo con la hermandad, ¿no? Como es mi hermano en la iglesia, y incluso yo lo he discipulado, entonces ¿por qué no puedo hacerlo? Me las van a pasar todas, ¿no? Con mayor razón, dice, si tu jefe, tu amo, en el contexto es amo, pues para todos tu jefe es cristiano, quizás no viene a esta iglesia, se tiene esa referencia de que los cristianos son buenitos, ¿no? Como es cristiano, llego tarde. Como es cristiano, falto al trabajo, igual, bueno, me ha perdonado, Jesús perdona, usted también. O sea, como es cristiano, o sea, me voy temprano. ¿Por qué cristiano? Y abusamos de la nobleza del jefe cristiano, porque dice Pablo,
Dice lo siguiente: no nos tengas en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor todavía. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mis hermanos, en otras palabras, si tu jefe es cristiano, si tu empleador es cristiano, con mayor razón, hónralo también, hónralo, sea agradecido. Entonces, eso se llama, mis hermanos, testimonio. Ese es testimonio práctico. Ya no estamos hablando de doctrina. En la primera parte que Pablo enseñaba hablaba de doctrina pura, pero ahora está hablando de que vivas tu cristianismo. Y yo creo que nos está hablando a cada uno de nosotros. La pregunta sería: ¿cómo nos conocen en nuestro centro de trabajo, ¿no? Donde nos desenvolvemos? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo primero saben que somos cristianos? Y si saben que somos cristianos, ¿cómo ellos ven nuestro cristianismo? ¿Cómo lo ven? ¿Con menosprecio? Y recuerda, si están menospreciando tu cristianismo, en el fondo de todo el asunto, ¿están menospreciando a quién? A lo que Pablo ha hecho, están blasfemando de Dios y de su palabra. Simplemente, esos aleluyos. Si te dicen esos clichés porque estás haciendo las cosas bien, tranquilo. Pero si te lo dicen porque estás dando pie, hay que hacer mea culpa y hay que restaurar eso, ¿no? Y Pablo le dice entonces a Timoteo: esto enseña y exhorta, ¿no? Entonces constantemente le está diciendo: enseña ¿a quién? A la iglesia, que viva un cristianismo sincero, práctico, ¿no? Incluso en sus centros laborales. Verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa, significa que había esto, ¿no? De que hoy había gente que enseñaba lo contrario. Otra cosa. Empodérate, ¿no? ¿Por qué? Tú eres el hijo del rey de la plata y no tienes por qué obedecerle a un mundano. Bueno, si tú actúas así, te van a despedir del trabajo. Así de fácil. Entonces dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y dice, ¿no? Si alguien enseña otra cosa distinta a lo que Pablo ha estado instruyendo a Timoteo para la iglesia, entonces no se está conformando ¿a qué? A la enseñanza de Jesús. No se está conformando a la enseñanza de Jesús. Y en 1 Timoteo capítulo 1 y 3 ya había adelantado un poco eso, ya había adelantado un poco Pablo sobre que existía, mis hermanos, una doctrina diferente. Y era una realidad para la iglesia de Éfeso, de que había personas que estaban dando una enseñanza distinta a la que estaba enseñando Pablo, a la que enseñó el Señor Jesucristo y a la que va a enseñar Timoteo. Y hoy en día también existen enseñanzas disque cristianas, pero diferentes a la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo en el primer capítulo a Timoteo: cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente, es porque lo estaban haciendo. Entonces Pablo está haciendo una limpia, por así decirlo, de todo ese tipo de enseñanza que había en la iglesia, y si había ese tipo de enseñanza, había esa forma de vivir. Estaban viviendo muchos así, haciendo lo contrario a lo que acabamos de ver. Por ejemplo, las viudas, vemos un contraste. O sea, ¿por qué creen que Pablo da instrucción en el capítulo 3 sobre los diáconos, pastores? Porque había pastores que no gobernaban bien su casa. Había diáconos dados al vino. Entonces Pablo está haciendo todo unas instrucciones, ¿no? Vamos a decir así, como no como un manual netamente, pero está dando una serie de consejos en base a una realidad. Estaba pasando eso en la iglesia. Y puede pasar también, y pasa hoy en día cuando hablamos de iglesia en general. Y para eso está la palabra, mis hermanos. Entonces les dice ahí, ¿no? Dice en el verso 3, que enseñe diferente doctrina, verso 4. Ni presten atención ¿a qué? A fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Esas personas, más allá de enseñar lo que ya estaba escrito, que vendría a ser la Torá y la enseñanza de los discípulos, la enseñanza de Pablo, quizás escrito no. Adelante, bienvenidos. Entonces, esas personas, de alguna manera, mis hermanos,
Me toca decirlo. Un break. Mucho gusto verlos. Bienvenidos. ¿Vinieron mis invitados? Amén. Amén. Qué bueno. Bien, un paréntesis. Bien, seguimos entonces, verso 3, ¿no? Entonces dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mis hermanos, recuerda, no todo aquel que dice que es de Dios necesariamente lo es. No todo aquel que necesariamente abre una Biblia necesariamente te va a enseñar la Biblia. Quizás los más antiguos ya podemos discernir eso, ¿no? No todo aquel que dice, te voy a dar una palabra de parte de Dios, necesariamente parte de la palabra de Dios. En el primer capítulo hemos visto que Pablo le está diciendo que hay personas que enseñan una enseñanza diferente, basada en fábulas, ¿no? ¿Y qué más? Y en genealogías interminables. ¿Qué es una fábula? ¿Cuento? ¿Puedo decirlo? Entonces vas a ver este tipo de enseñanza, donde te dicen, está ahí la Biblia, pero te dicen, hermanos, les voy a contar un sueño que he tenido, una visión que he tenido, y te terminan las 2 horas de enseñanza contándote sobre su sueño, sobre su visión, y nada necesariamente de lo que está escrito. Pero ahí no lo dejamos. Nada necesariamente de lo que está escrito. Entonces simplemente han tenido la Biblia como un amuleto. Y la Biblia, así como un libro, es un libro más, papel. Hay que respetarlo, por cierto, ¿no? Tampoco te voy a decir que lo tires, ¿no? Pero es un papel más. Y puedo tener aquí la Biblia, pero de adorno. ¿Y de qué sirve que tú vengas a este lugar y me escuches contar chistes, fábulas, cuentos, sabiduría de hombre, y no necesariamente la palabra de Dios? Eso es un evangelio diferente. Ese es un evangelio diferente. Que lo que acarrea, dice, es disputas más que edificación. ¿Qué es lo que realmente cambia vidas? La Biblia. ¿Qué es lo que realmente transforma la vida del hombre? La palabra de Dios. No los cuentos, aunque son bonitos. No las fábulas, aunque pueden, a veces las fábulas trae su moraleja, y son buenas, pero jamás va a reemplazar lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces en ese sentido, mis hermanos, Pablo está anticipando a Timoteo y le está diciendo, ten cuidado y te encargo, por favor, que tú te quedes en Éfeso para que ninguno, para si es que hubiese alguno que enseña un evangelio diferente, lo saques. Por eso que ahora en el capítulo 4 lo vemos que le vuelve a poner ese énfasis. Mis hermanos, ¿de qué manera se puede enseñar una doctrina o una enseñanza diferente a la Biblia? Es de la siguiente manera: cuando yo niego abiertamente lo que la Biblia dice. Hay personas que abiertamente dicen que este es un libro anticuado, retrógrado, que lo escribieron hombres y ya fue. Es una manera de enseñar contrario a la Biblia. Pero hay otros que ciertamente la usan, como les decía hace un momento, pero lo ignoran, lo usan solamente como amuleto. No están negando, pero en su accionar la están ignorando. Otra manera es cuando distorsionan lo que está escrito. Te puedo citar el texto, pero un texto fuera de contexto es un pretexto para engañarte. Y te puedo citar un texto, como muchos citan, donde dicen, y dice que estás obligado a dar el diezmo y todo lo demás, Malaquías 3, ¿no? No le robes al Señor. Pero eso, si tú te vas y lees todo el libro, no están diciendo eso. No le pides a Dios al cristiano. Por eso que en nuestra iglesia no diezmamos, ¿sabías? En nuestra iglesia no diezmamos, porque entendemos que eso del diezmo está escrito en un contexto del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y que hoy en día Dios está buscando tu corazón, tu vida. Tu vida es una ofrenda para el Señor, que le entregue de verdad. Más que tu dinero, Dios quiere tu dinero. Pues cada una de las personas que viene y está sirviendo en este lugar, no le sirve porque hay un beneficio. Que levante la mano el que le está sirviendo en este lugar a Dios porque alguien le paga. Nadie. Patricia está todos los domingos allí en esa laptop
porque lo hace para el Señor. Sofía está con los niños en Santa Rosa aquí, porque no le pagan, ¿no? ¿Usted paga a Sofía? Pues lo hace para el Señor, nada, está pidiendo, ¿no? Julio y Roy, y así cada uno de ustedes lo hacemos porque entendemos que nuestra vida tiene que estar dedicada a Dios. Porque nuestro cristianismo no parte de una fábula. ¿Parte de qué? De la palabra de Dios. Entonces le dice que estos que enseñan no conforme a la sana palabra, ¿no?, de nuestro Señor. Y también en segundo lugar dice, volviendo al texto del verso 3, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es piedad? Para resumirlo, la guía dice, bueno, no. Piedad, mis hermanos, básicamente es una vida de devoción sincera, de amor y obediencia a Dios. Es una forma de mostrar mi cristianismo práctico. Piedad no es mostrar conocimiento. Piedad no es recitar la Biblia de memoria. Una vida piadosa es aquel que vive lo que cree. Y si yo digo que creo en el Señor Jesucristo y creo en su palabra, tengo que vivir conforme a esa palabra. No solo en la iglesia, sino a donde vaya. A donde vaya tengo que vivir en humildad, en honradez, en mansedumbre, en paciencia, en transparencia. A donde vaya tengo que mostrar el carácter de Cristo. No, quizás no la perfección, porque somos imperfectos, pero al menos voy a intentar y anhelar vivir mi cristianismo. Entonces te das cuenta que cristianismo no es teoría, cristianismo es práctica, es un estilo de vida. De tal manera que cuando vas a un lugar y eres distinto al resto por tu manera de vivir, eres distinto, diferente, van a decir, ¿qué bichito le ha picado a este? ¿No? ¿Y este por qué es diferente? ¿Por qué Sofía es distinta? ¿Por qué tanto amor por los niños? Y si él dice, no, yo nací así, no, falso. Ella en su momento dirá, porque yo he percibido el amor de Dios en mi vida. Porque si lo hubieran conocido antes, igual, ¿no? Si dicen de Julio, mi persona, de cualquiera de los hermanos, mis hermanos, que cuando te ven vivir tu cristianismo sinceramente, las personas se van a hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué eres diferente? Más todavía si han conocido tu pasado. Si han conocido tu pasado sin Cristo, van a decir, este era un bandido. Pero cuando ahora tu manera de vivir cambia, no tu conocimiento, no es que ahora sabes más de la vida, no, tu manera de vivir. Y como volvíamos a los primeros versos, incluso en tu manera de trabajar, vean que eres distinto al resto, dirán, ¿y este qué tiene? Este tiene algo que yo no tengo quizás. Y por ahí va a despertar ese interés por tu Señor. Y ahí será la oportunidad de que tú dirás, te invito a mi iglesia, como he invitado a algunos hermanos a mi iglesia. Pero ¿de qué vale decir, te invito a mi iglesia, pero tu vida sigue siendo contraria a la del Señor? Lo vas a espantar a esa persona. ¿Amén? Volvemos al verso 4, ya, vamos a pasar al 4. ¿ya? Dice 4, y ya lo tenemos en pantalla, siguiente verso a partir. 4 dice, estas personas que enseñan una doctrina distinta a la del Señor, ¿qué dice? Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas. O sea, estas personas te estaban enseñando en la iglesia, pero algo distinto a lo que realmente enseñó Jesús. Estaban en ¿qué? En pleitos, no sabían nada, deliraban, estaban envanecidos, estaban blasfemando. Eso es religiosidad, pues. Esa es religiosidad. Decir, yo también creo en Dios, pero soy pleitista, soy envidioso, estoy envanecido, soy vanaglorioso. ¿Te imaginas al cristiano así? O sea, eso no es ser cristiano, eso no es tener una vida piadosa, eso es religiosidad. Yo he conocido bastante de esto y vengo de alguna manera de un lugar en provincia donde de pronto iban a la iglesia. Yo no conocía las iglesias católicas, las parroquias, todo eso, donde tú entras en un silencio, pero así, ¿no? ¿No? Y el curita te habla, ¿no?
Ave María, no le entiendes, ¿no? Pero aquí todo calladito, ahí no suena un celular, acá en se ve que suenan celulares, ¿no? Todo calladito, ¿no? Y yo veía ahí familiares, todo con su cirio, velón, prendían, le reverenciaban, salían de ese lugar y afuera estaba la banda de música y corrida de toros, cerveza que volaba y todo. Y tú dices, ¿qué fue? Se acaban de salir de golpearse el pecho. Eso es religiosidad. Nada saben, dice. Eso es tener una vida, doble vida. Y eso es lo que algunos llaman hoy en día doble moral. Por un lado te golpeas el pecho, pero por otro lado, en tu manera práctica de vivir eres envidioso, blasfemas, estás en pleitos, eres un cristiano pleitista. Así que mis hermanos, si por ahí eras fosforito antes, ahora bájale esas revoluciones, porque cristiano pleitista, he visto ahí a Pedro un poquito que voló la oreja de un soldado, ¿no? Y pensó que Jesús le iba a decir, muy bien Pedro, por defender. No, Jesús lo corrigió, cogió la oreja y le devolvió al soldado y dijo, Pedro, así no es. Seguimos, dice verso 5, ¿están en qué? En disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Apártate de los... O sea, estas personas hablaban también de Dios, pero tenían un interés como fuente de ¿qué? De ganancia. Y eso también hoy en día se ve. Por eso, no todo aquel que dice que es de Dios necesariamente es de Dios. No todo aquel iglesia que les dice ahí, iglesia de Jesús o lo que quiera, como ves una cruz, necesariamente es del Señor. Está usando las cosas del Señor, ¿para qué? Para sacar ganancias. A veces este evangelio de prosperidad, ¿no? Pare de sufrir y ven y siembra y haz un pacto con Dios y tráele 1,000, 2,000, pero en realidad tu intención es sacar ganancia. Y está diciendo, apártate de los tales. En otras palabras, si está dentro de la iglesia, apártalos. Levante la mano el que piensa así para sacarlo de una vez. No. Mis hermanos, entonces, esta última parte Pablo está enseñando que el cristianismo es práctico. Eso se llama testimonio. Verso 6. Pero gran ganancia es que dice la piedad. ¿Qué es la piedad? Es una vida práctica, ¿no? Es un estilo de vida, de obediencia y amor a Dios sincero. Nada forzado. No lo hago porque tengo miedo de Dios, porque si no me porto bien, va a mandar el rayo. No, yo lo hago porque estoy agradecido con Dios. Ayudo a mi prójimo o hablo con la verdad y hago porque estoy agradecido con Dios, no porque estoy buscando algo a mi favor. No, porque he aprendido a contentarme en ¿quién? En Dios. Pero dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿quién? De contentamiento. O sea, mi contentamiento, mis hermanos, no está en las circunstancias, está en ¿quién? En Dios. Mi contentamiento no está en la ganancia. De estas personas que enseñaban una doctrina, una enseñanza distinta a la de Jesús, su contentamiento estaba en ¿qué? En ganar la disputa, en ganar el debate, en tener más seguidores, o en la ganancia que ellos iban a obtener. Ahí estaba su contentamiento. Le gané. En sus propios logros. Pero el cristiano, el que tiene una vida piadosa, su contentamiento no está en las circunstancias, ¿está en quién? En Dios, en saber que se lo ha hecho ¿para quién? Para su Dios. Y eso debe ser siempre nuestra directriz, mis hermanos. Todo lo hago como para el Señor. Y si me dan las gracias o no me dan, o sale bien o sale mal, o por hacerlo bueno. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho algo bueno y te has metido en un problema? Y todavía te dicen, ¿para qué te metes? Pero tu contentamiento tiene que estar en Dios. Que tú has hecho eso bueno porque amas a Dios, porque sabes que es lo correcto. Y así vengan situaciones difíciles, mi contentamiento está en Dios. Sofi, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por ayudar? Y debe haber pasado a cada uno de ustedes. Por eso dejaremos de ayudar. Por eso dejaremos de hacer el bien. ¿Cuántas veces te has metido en problemas por hablar con la verdad? Muchas veces. Por eso lo tienes que dejar de hacer. No, porque tú sabes que estás haciéndolo para tu Señor y de Él viene tu contentamiento.
Y de eso estaba hablando Pablo. Pero las otras personas creían que su contentamiento venía de obtener algo material. Y así es el mundo, mis hermanos. Y de alguna manera a veces nosotros caemos en eso. Cierto, hay cierto contentamiento cuando de pronto, no sé, pues recibes un aumento en el trabajo. Ya pedí una broma. Hay cierto contentamiento, ¿no? O cuando llegas a, no sé, o te compras un electrodoméstico o algo, hay cierto contentamiento, pero no debe ser eso no te debe llenar, ¿no? ¿Qué pasa si no logras comprarte? ¿Qué pasa si no logran ascenderte? ¿Vas a renunciar a tu cristianismo? ¿Vas a renunciar a hacer lo bueno? No. O sea, nuestro contentamiento final tiene que estar ahí. Pablo, ¿cuántas veces se metió en problemas por hacer lo correcto? Estaba predicando un gran alboroto en Éfeso, se convirtieron muchas personas y luego lo estaban llevando a la cárcel. En Listra, ¿no? Dios lo usó, hizo milagros y al rato lo estaban apedreando. ¿Y él dejó de seguir predicando? No, porque su contentamiento estaba en Dios. Y él es el que escribe por eso, que ni lo alto ni lo profundo, ni la abundancia ni la escasez, nada ni nadie me alejará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que escribe que todo lo puede en Cristo, porque ha aprendido a vivir aún en circunstancias difíciles. Entonces, mis hermanos, nuestro contentamiento, la vida piadosa no va a medir circunstancias. El que es piadoso realmente en toda circunstancia, finalmente va a descansar en Dios. Filipenses, justo lo tenemos ahí, Filipenses 4, 11 al 13 dice, lo tenemos en pantalla, dice, no lo digo porque tenga, ¿qué dice Pablo? Escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, hubo tiempos en los que Pablo tenía, y hubo tiempos donde estaba aguja, como muchos de nosotros ahorita quizás. Pero él había aprendido a confiar en el Señor. Y continúa, dice, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. He aprendido, en otras palabras, a depender de Dios. Así para estar saciado como para tener hambre. El hombre carnal, ¿sabes cómo es? O sea, que cuando no hay, se queja de Dios. Y cuando hay, se dice gracias Dios, que sí, todo bien bacán, y viene a la iglesia y le canta todo porque le está yendo bien. Pero comienza a ir ahí algo mal, ¿no? Porque viene a la iglesia, si acaso Dios mal, se resiente con Dios. Si Pablo hubiera sido así, ya, pues su ministerio no duraba ni un mes. Nuestro cristianismo no puede depender de las circunstancias. Nuestro cristianismo está basado en ¿quién? En Dios, en Cristo, en su palabra. Y su palabra no ha dejado de ser. Así como era tan verdad de hace 2000 años, sigue siendo hoy la misma verdad que debe gobernar nuestra vida. Continúa y termina diciendo Pablo, en ese contexto, mira, dice, bueno, en todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora sí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto hay muchos que malinterpretan este texto, ¿no? Pero lo que él está diciendo, he aprendido a vivir en necesidad y en abundancia porque el que me fortalece es ¿quién? Cristo. No está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a comprar un auto nuevo. No. Lamentablemente a veces usan ese texto así, pues, ¿no? Todo lo puede en Cristo, sí, sueña por un auto. No está hablando de eso. Está hablando de que él no va a negociar su contentamiento. Él va a seguir confiando en Dios. Porque todo lo puede en Él. Él lo ha fortalecido en la abundancia y también en la escasez. Cuando daba hambre y cuando había abundancia. Él ha sido su fortaleza. Esta noche, mi hermano, ¿quién es tu fortaleza? ¿Las circunstancias? ¿El trabajo que tienes? ¿El ahorro en el banco que tienes? ¿Esa es tu fortaleza? Créeme que un 2x3 se puede hacer así. Tu vida tiene que estar cimentada en la roca que es Cristo. Él no deja de ser. Él siempre va a estar ahí. Él debe ser nuestra fortaleza. Verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar, mis hermanos.
A veces nos afanamos tanto, ¿no? Nos afanamos tanto, y cuando Pablo está diciendo, nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. ¿Has escuchado esto muchas veces? Y lo dicen, ¿no? Sí, oye, nada nos vamos a llevar, pero lo usan mal. Porque dicen esto para, dicen, vive la vida, porque nada de que hay acá te vas a llevar. Entonces, vive la vida significa pachanga. No, lo que Pablo está diciendo, no le pongas tus energías, tu confianza en las cosas materiales, porque así como nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. Verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto, ¿no? O sea, también debemos aclarar lo siguiente. Tampoco se trata de ser conformista y no decir, no, entonces ya el Señor provee, no trabajo, igual Cristo me va a dar. No está diciendo eso. O sea, tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo. ¿Quién no quiere mejorar tu economía, proveer para sus hijos, un buen estudio? Eso está bien. Eso es bueno. Lo que está mal es el amor, la ambicia por las riquezas. Ese es el otro extremo. Esta gente estaba amando sus ganancias, es distinto. Cuando el dinero, lo material se pone por encima de Dios, eso es lo malo. No está mal anhelar progresar, mejorar. Eso tenemos que ir, pero siempre por debajo del Señor. Yo no puedo negociar mis principios, no puedo negociar mi testimonio por amor a lo material. Si hiciera eso, estamos mal, mi hermano. Continuamos y la última, 9, ¿no? Dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué dice? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ¿qué? En perdición. Porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Entonces, te das cuenta en el contexto que estaba hablando que estas personas estaban tras eso. No estaban haciendo las cosas ni tampoco enseñando esas fábulas y todo porque amaban a Dios. No solamente estaban equivocados, sino tenían toda una mala intención. Su objetivo final que era el dinero. Ese era su objetivo final de estos pseudos o falsos cristianos que estaban en la iglesia. Eso es lo que está corrigiendo Pablo, mis hermanos, y eso es lo que tenemos que erradicar de alguna manera de nuestra manera de vivir. Vivamos un cristianismo sincero, práctico. Tienes que ser el mismo aquí en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, con tus familiares, en Chiclayo, en Pachacuti, a donde vayas. Tienes que ser el mismo. Estando aquí en este espacio no eres más cristiano que en el trabajo, eres el mismo. Y así tenemos que mostrarnos. Ser cristiano no significa ser cucufato, ¿no? ¿Qué es cucufato? Porque todo serio, como chupando limón. No, ser cristiano no, el Señor no elimina tu personalidad, o sea, tu chispa, como se dice. Eso no es pecado. Mantén esa personalidad. El Señor es diverso, nos ha hecho distintos, físicamente y en personalidad también. Mírale a tu costado. Bueno, está más guapo que tú, pero no importa. Pero no pierdas tu chispa. Lo que está hablando Pablo es de que ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás representando? ¿En quién está tu confianza? Tiene que ser ¿hacia quién es tu amor? ¿Por quién haces las cosas? Por Dios, no por el dinero. Finalmente dice, el cual dice 10, ¿no? Sí. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, no eran toda la iglesia, pero eran algunos. Levanten la mano esos algunos. Casi levanta ahí un distraído, ¿no? El cual codiciando a algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la... Es decir, en un inicio estaban buscando de Dios. En un principio estas personas comenzaron bien, pero por ahí le prestaron oídos a estos falsos que venían con fábulas y se desviaron, se extraviaron, dice Pablo. Ten cuidado por eso. Porque tú dirías, pero pastor, nosotros ya conocemos quién es Cristo, ya aprendimos la palabra de Dios y todo así, pero por algo Pablo constantemente está instruyendo. Y el día de hoy el Señor nos está instruyendo para vivir un cristianismo de a de veras, no un cristianismo por religiosidad o pura finta, diríamos. Yo trabajaba años atrás en un colegio cristiano y conocía a muchos jóvenes, y los jóvenes ahí su uniforme no era con el uniforme clásico, sino era un uniforme de
con su logo ahí, ¿no? Con una frase, no voy a decir la frase porque ahí alguno lo va a detectar, ¿no? Pero mostraban como que con el polo cualquiera podía decir, ah, son de una iglesia, ¿no? Y yo les decía, chicos, vivan su cristianismo porque son puro polo nada más. Es decir, pura finta. Profe, ¿cómo va a decir eso? No, les digo para que reaccionen. Porque un adolescente que dice que es cristiano, ¿cómo puede estar hablando lisuras? Un adolescente que dice va a la iglesia, ¿cómo puede estar hablando groserías o en doble sentido? O hablando mal de las muchachas. Definitivamente no son perfectos, estamos en formación. Pero, mis hermanos, si yo digo amar a Dios, tengo que ser sincero en mi manera de vivir. Y eso se puede corregir. Y si es un adulto, más todavía, pues. Voy a usar otro ejemplo. A ver, a Lucho, ustedes lo ven a veces acá dando los anuncios, ¿no, Luchito? En la puerta dando la bienvenida, ¿no? Hermano, bienvenido. ¿No? Imagínalo, ¿cómo está en tu trabajo, amigo? Espero que like, ¿no? O sea, espero, si no, perdón por ponerle por ejemplo, pues, tenemos que serlo ilustrativo, porque si no, no, pastor, póngame como buen ejemplo, va a decir él, no, pero bueno, hoy día te tocó. Entonces, finalmente dice, se extraviaron de la fe y fueron, dice, traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, entonces, cristianismo no se trata de ricos y pobres. Puede ser rico, puede ser amo, o puede ser jefe, o puede ser empleado. En la posición en la que tú estés, vive tu cristianismo. Que tu confianza final esté en quién, en Dios. Quien eres, puedes ser rico o pobre, pero tu contentamiento, si eres rico, que tu contentamiento no esté en tus millones que tienes en el banco, que esté en Dios. Si eres pobre, que tu contentamiento no esté diciendo, cuando algún día tenga, no, pues tu contentamiento esté en que estás viviendo un cristianismo sincero con el Señor. Y terminando ya, mis hermanos, aplicación final. Pregunta número 1. En mi trabajo, con mi manera de trabajar, ¿estoy acercando a las personas a Cristo o los estoy alejando? Algunos me van a decir, yo no trabajo ya. En tus estudios, con tu manera de estudiar, de vivir, ¿estás alejando a las personas de Cristo o los estás acercando? Eso se llama ¿qué? Testimonio. La otra pregunta, ¿estoy enseñando? Primero, ¿estoy aprendiendo realmente la palabra de Dios o estoy escuchando fábulas, cuentos chinos por TikTok? ¿Qué estás aprendiendo? Y en segundo lugar, ¿qué estás enseñando? Estás enseñando, y para enseñar no necesitas abrir tu Biblia necesariamente, porque va a haber situaciones en las que tú puedes enseñar con lo que ya has aprendido. Yo a mis estudiantes les paro hablando muchos principios bíblicos y ellos quizás ni cuenta se dan que están en la Biblia, pero les hablo. Entonces, mis hermanos, ¿estoy aprendiendo y enseñando lo que realmente dice Dios en su palabra o estoy enseñando cualquier otra cosa? Pero todos los días aprendemos y enseñamos, todos. Siguiente punto para terminar. ¿Estás viviendo conforme a lo que enseña la palabra de Dios? ¿Se nota en tu manera de vivir o simplemente se ha quedado aquí en la cabeza como conocimiento? ¿Estoy viviendo realmente el Evangelio? Esa sería otra pregunta, que sería bueno que la anotes en tu corazón. Y finalmente, mis hermanos, ¿en quién está tu confianza? ¿En las circunstancias o en nuestro Dios que no cambia? Recuerda, las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Él cambia las circunstancias. ¿Viste en la barca? Había tempestad. Y sus discípulos estaban desesperados. ¿Y quién cambió todo eso? El Señor. Lo despertaron, dicen algunos. Y otros dicen, no, se hacían dormidos. Bueno, la cosa que él dijo, tormentas, cálmense. Y eso mismo puede hacer hoy en tu vida. Si tú estás desesperado por circunstancias, recuerda, Dios no cambia, en Él hay seguridad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a nuestro Dios esta noche? Cerramos nuestros
los ojos en nuestro lugar, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, te doy gracias esta noche, Señor, por habernos traído a este espacio.